Cuando hablamos de paramagnetismo de Pauli, nosotros estamos pensando en que tenemos electrones libres y que tenemos electrones libres tales que el efecto de la órbita que puedan describir esos electrones sobre por un potencial central sean despreciables. Si los efectos de la órbita, o sea, los efectos magnéticos debido a la órbita que puede describir un electrón en un potencial central, no son despreciables, ese paramagnetismo de Pauli se va a ver, se va a ver anulado con con el diamagnetismo ¿de qué? Eso se llama diamagnetismo ¿perdón? ¿cómo se llama? De Landau. Langevin. No, ese sería el diamagnetismo de Landau. Es que el diamagnetismo de Landau está debido al que al movimiento de los electrones en una órbita. Esos dos fenómenos tienen más o menos el mismo orden de magnitud, pero mientras el paramagnetismo se alinea alinea los espines en dirección del campo, el diamagnetismo no deja que se alinee eh, el momento dipolar, el momento dipolar debido a la órbita, no deja que se alinee en dirección del campo. Entonces los dos fenómenos se convensan y al final no se observan las propiedades. Pero si logramos tener electrones libres donde los efectos magnéticos debido a la órbita de los electrones no sean tan importantes como los efectos debido al spin suelto, vamos a observar el paramagnetismo de Pauli. Vamos a suponer que estamos en una de esas situaciones donde podemos observar ese paramagnetismo de Pauli. Es decir, vamos a suponer que estamos despreciando el diamagnetismo de Landau. Si se dan esas condiciones, entonces el sistema va a estar descrito por la ecuación de Pauli que acabamos de encontrar. Y ahora vamos a resolver esa ecuación de Pauli. Entonces, para resolver esa ecuación de Pauli, vamos nosotros a hacer algunas consideraciones. Entonces, comencemos primero por esto, por expandir esta expresión y encontramos cuánto valen estos términos. Entonces, cuando encontramos cuánto valen estos términos, para encontrarlo simplemente hacemos estos productos, el operador momentum por el producto punto por el potencial vector y el potencial vector producto punto por el operador momentum. Entonces nosotros encontramos en ambos casos que esto lo podemos escribir en términos del momento angular orbital y el campo magnético. ¿Ok? Si nosotros reemplazamos esto en esta ecuación, ¿sí? Y tenemos en cuenta la definición de momento angular de spin, ¿sí? Miren que los spines están definidos en términos de las matrices de Pauli, ¿sí? El spin como tal van a ser las matrices de Pauli, la matriz, bueno, ya saben que esto sería un medio H barra, aquí sería sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿ok? Esa sería el spin. Entonces miren, como aquí tenemos estas matrices de Pauli, aquí también está el H y está el 2, si lo ven todo está en verdecito, esto sería el spin. Y de aquí en rojo vamos a encontrar el término de momento angular. ¿Sí? Aquí salieron los términos de momento angular. Entonces, esa ecuación de Pauli la podemos escribir de esta forma. Donde tenemos ahora aquí un término que incluye el momento angular orbital y el spin. A nosotros nos va a interesar solamente el spin. Entonces nos vamos a concentrar. Vamos a mirar entonces, si nosotros analizamos el problema de esta forma, donde consideramos que tenemos un hamiltoniano del sistema sin interactuar, es decir, los electrones que todavía no están interactuando con el campo electromagnético, donde este H sub 0 van a ser los operadores de momento eh, sobre 2m, y vamos a tener un hamiltoniano de interacción. Entonces miren que el hamiltoniano de interacción va a, va a estar descrito de esta forma. Un momento magnético, ¿sí? Un momento magnético producto punto con el campo magnético, la componente del potencial vector y la componente del campo eléctrico.
Ahora, este hamiltoniano de interacción, dado que lo estamos escribiendo de esta forma, pero viene de la que teníamos acá, aquí tenemos la componente de momento angular y orbital y la de spin. Entonces nosotros vamos a tener que este momento magnético va a tener también esas dos contribuciones, la orbital y la de spin. Siendo la orbital la que va a estar proporcional a L, al operador de momento angular orbital, y la de spin la que va a estar proporcional al spin. Donde este que está aquí es la relación giromagnética o factor de Landé. Algo interesante de esto es que el factor de Landé, como esto lo hemos derivado de la ecuación de Dirac, sale limpio de la ecuación de Dirac. Ahí obtenemos el valor de 2 directamente de la ecuación de Dirac cuando hicimos el límite no relativista. Ok, entonces miren, esto que está acá, que sería la contribución a la energía debido a la interacción con el campo magnético por los momentos magnéticos, tiene dos componentes y esas dos componentes tienen una, que es la que habíamos dicho que corresponden a la interacción de los espines. Y esa con los espines se conoce como el paramagnetismo de Pauli. Y se le conoce como paramagnetismo de Pauli porque el paramagnetismo se asocia con la capacidad que tiene la materia de alinearse en dirección del campo magnético. Mientras que el momento orbital tiene una propiedad diferente y es que se va a oponer a que le cambien el estado, es decir, va a actuar más como una propiedad diamagnética y a ese se le conoce como el diamagnetismo de Landau. Esos dos fenómenos normalmente se contrarrestan. En lo que vamos a estudiar ahora vamos a suponer que tenemos una situación en la que la contribución de la interacción del campo magnético con los electrones va a estar dominada por los espines de los electrones. Es decir, no vamos a considerar los efectos de momento angular orbital. Es decir, la contribución diamagnética. Si nosotros, como tenemos nosotros que cachos de esta forma, y vamos a asumir que, que este hamiltoniano de interacción es mucho más pequeño que la energía, del sistema sin perturbar, entonces podemos usar teoría de perturbaciones para calcular los términos que nos interesan. ¿Ok? Y de esa forma nosotros podemos describir para el caso total que estamos resolviendo de la ecuación de Pauli, podemos usar las funciones de onda del sistema sin perturbar como los autovectores que nos sirvan para escribir el fenómeno. Entonces, basado en eso, nosotros tenemos que esos autovectores, vamos a llamarlo phi, van a ser de esta forma, ¿sí? Serían ondas planas, y las energías, ¿sí? Las energías van a estar dadas como energías de electrones libres. Que eso es lo que estamos suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo que tenemos un montón de electrones libres que pueden interactuar con un campo magnético que los alinea. Y de ahí vamos a calcular nosotros la magnetización. Ahora, cuando estos electrones se alinean en presencia del campo magnético, va a haber una probabilidad de que queden una cantidad de electrones alineados en dirección del campo y otros en sentido contrario. Evidentemente se espera que muchos más electrones queden alineados en sentido del campo. Además vamos a considerar el caso en que el sistema está en contacto con un reservorio de calor a una cierta temperatura T, lo cual va a hacer que no todos los espines se alineen en dirección del campo, sino que queden unos con sentido contrario. Y esto, sin embargo, la mayoría va a estar en dirección del campo. Y esto va a hacer que tengamos que nosotros calcular una función de partición para, de esta forma, incluir esa interacción con ese reservorio de calor. Por eso nosotros necesitamos mirar de qué forma son las energías. Entonces, miren, dado que vamos a usar teoría de perturbaciones, estamos asumiendo que este término es mucho mayor que el de interacción. Entonces, por teoría de perturbaciones, nosotros podemos encontrar cuál va a ser la forma de la energía que va a tener el sistema. Entonces, va a tener esta forma, ¿no? La energía sub cero más estas componentes. Solo tenemos dos posibles estados de spin, porque tenemos spin un medio. Entonces tenemos spin un medio, spin hacia arriba o spin hacia abajo. Entonces tendríamos energías para arriba y energías para abajo. De esta forma, estas energías las podemos escribir de esta manera, ¿sí? O sea, esta energía de acá la podemos escribir en una, que serían las energías para arriba, que van a estar de la forma, la energía sub cero,
que sería esta, y este término de aquí va a quedar de esta forma para los espines hacia arriba. Y para los espines hacia abajo, este término perturbativo va a quedar de esta manera, y bueno, la energía del electrón libre pues queda de esta misma forma que está acá. Y esto que está aquí, mu sub b, es el magnetón de Bohr, como normalmente se define. Ahora bien, el valor medio de este momento dipolar magnético, de este momento dipolar magnético, podemos siempre calcularlo si conocemos la función de distribución. Si conocemos la función de distribución en términos del campo magnético y calculamos la derivada parcial de esa función de partición, del logaritmo natural de la función de partición respecto al campo magnético, nosotros vamos a encontrar este valor medio. Y eso es parte de lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, antes de hacer eso, mire que tenemos que encontrar la función de partición. Y para encontrar la función de partición tenemos que sumar en todos los posibles estados. Porque esa es la definición de función de partición, ¿no? La función de partición la calculamos sumando en todos los posibles estados con todas las posibles energías. Entonces vamos a sumar en todos los posibles estados. Van a ser muchos, pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, si nosotros tenemos NK con rayita hacia arriba, es decir, spin hacia arriba, si tenemos a este NK con spin hacia arriba, como el número de electrones con número de onda K y spin hacia arriba, y tenemos NK raya abajo a los que corresponden con spin hacia abajo, donde nosotros al sumar en todos los K tenemos el número total de electrones con spin hacia arriba. Cuando sumamos en todos los K, esta N minúscula, obtenemos a todos los electrones con spin hacia abajo. Y si tenemos N electrones, pues el N para arriba y el N para abajo te va a dar el N total. Esta cantidad se conserva, el número total de electrones permanece constante. Lo que va a cambiar es cuántos se alinean en dirección del campo en el sentido del campo o en sentido contrario. Entonces, miren, la energía total sería la suma de las contribuciones con spin hacia arriba y con spin hacia abajo para todos los posibles valores de K. Entonces, miren que en este caso esta energía total tenemos que obtenerla a partir de sumar en todos los valores de K, ¿sí? Y esto que está aquí nos va a dar los valores de energía. Entonces ya con eso podemos calcular la función de partición. Entonces miren, la función de partición tenemos que sumar todos los spines desde 0 hasta n. Bueno, este es un método bastante útil y consiste en usar uno de los dos. Como sabemos que hay más spines hacia arriba, entonces consideremos los spines hacia arriba y los spines hacia abajo los podemos escribir en términos del número total de electrones menos los que tienen spin hacia arriba. Entonces de esa forma nosotros podemos hacer la suma para contar todos los estados en términos de n hacia arriba, ¿no? N con el número total de spines con spin hacia arriba. Y vamos a contar desde cuando tenemos 0 a cuando tenemos n. Miren que ahí estamos incluyendo todo. Y acuérdense que tenemos que sumar en todos los posibles valores de estos nk. ¿Sí? Esta función de partición, entonces nosotros la podemos escribir en términos de la energía de esta forma. Y ahora la vamos a tener que simplificar. Aquí la componente esta que está por fuera de la sumatoria la podemos trabajar fuera de la sumatoria esta para colocarla por acá. El tratamiento que vamos a hacer es simplemente vamos a ver cómo calculamos esta sumatoria y después cómo definimos unas cantidades que nos permitan predecir la magnetización y calcular la susceptibilidad magnética. ¿Ok? Entonces, si nosotros definimos z sub n como esta sumatoria, ¿sí? De tal forma, miren que esto que estoy haciendo aquí básicamente es, tomo la sumatoria que ya viene acá, que es la función de partición para cuando tengo n partículas, y la voy a escribir en términos de ahora dos funciones que voy a definir. Y esas funciones simplemente las defino para poder, porque aquí tengo que contar en todos estos estados. Entonces, separo este de esta suma de acá. Y esta suma de acá la separo para los que tienen spin para arriba, perdón, los que tienen spin para arriba y los que tienen el spin para abajo. Entonces, de esta forma defino la función de partición z sub n con spin hacia arriba.
Aquí le coloco el 0 para acordarme de que es esta componente que está acá adentro, que de hecho con eso vamos a calcular después las probabilidades, ahorita en un momento las calculamos. Y para el caso de n menos n con spin hacia arriba, que esta sería lo mismo que decir la de spin hacia abajo. O sea, esta spin hacia arriba y esta spin hacia abajo. Acordémonos que n spin hacia abajo sería el número total de partículas menos n spin hacia arriba. Por eso es que esta de acá es n spin hacia abajo. ¿Ok? Si nosotros calculamos el logaritmo natural de esto, vamos a encontrar entonces esta exponencial que viene de acá se nos va a transformar en esta expresión y el resto sería el logaritmo natural de toda la suma. ¿Ok? Entonces miren, ya podemos nosotros calcular el valor medio para el momento magnético. Y ese valor medio para el momento magnético lo calculamos usando física estadística, simplemente kt por la derivada parcial del logaritmo natural del número de la función de partición respecto al campo magnético. Entonces derivamos con respecto al campo magnético. Y miren, aquí nos da, derivamos con respecto al campo magnético y multiplicamos por kbt. Aquí nos da, al derivar nos da simplemente menos g mu sub bn. Y aquí hacemos la derivada. Ahora miren esta estructura que está acá, ¿no? O sea, aquí tenemos que identificar los elementos. Miren que esto es como si fuera una nueva z grandota aquí. Miren que acá arriba aparece el mismo término. Y esto que está aquí está dando como un cierto valor medio. ¿Sí lo ven? Mírenlo acá. Entonces, nosotros con esto podemos observar que estos dos términos, o sea, estos términos que tenemos aquí tenemos. Primero, este n que está aquí sería lo mismo que decir que es el valor de partículas para arriba y para abajo. Y esto que está, todo esto que está acá, si nosotros sacamos estos términos de aquí, que es una constante, esto que está aquí sería el valor esperado de spin para arriba. Bueno, 2 veces el valor esperado de spin para arriba. ¿Sí? Dado que todos estos términos que están aquí corresponden con los términos de la suma para acá. O sea, tiene la misma estructura de cómo calculamos probabilidades usando física estadística. Por eso todo esto que está aquí es el valor medio de n para arriba multiplicado por estas constantes, por 2g mu sub b. Entonces miren que ya encontramos, al hacer esta operación, ya encontramos el valor del momento magnético. Todo esto se nos convirtió en esta expresión de acá. Entonces, ese momento magnético está determinado por la diferencia entre el número de partículas con spin para arriba y spin para abajo. Si el número de partículas con spin para arriba y spin para abajo es igual, pues no hay momento magnético neto, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Ahora, vamos, porque miren que todavía está en términos del número de partículas. Vamos a colocarlo en términos de otras cantidades que sean más fáciles de obtener experimentalmente. Entonces, para eso vamos a recordar la definición de potencial químico. El potencial químico se define en términos de la energía libre de Helmholtz como la variación de esa energía libre respecto al número de partículas. Y recordemos que en términos de la función de partición, esa energía libre de Helmholtz es simplemente menos kBt por el logaritmo natural de la función de partición. Es decir, esto que está aquí multiplicado por kBt es esa energía libre. Si derivamos a esto por el número de partículas y lo multiplicamos por kBt, vamos a obtener el potencial químico. Aquí está hecha la derivada, ¿no? Esa derivada es larga, pero no es nada difícil, bastante sencilla. Entonces, el primer término simplemente nos queda de esta forma, g mu sub b por b, y los términos de arriba nos quedan de esta forma. Entonces, vamos a mirar cada uno de los términos. Esta derivada parcial de n hacia arriba con s abajo es la variación del número de partículas con spin hacia arriba cuando se varía el número total de partículas. ¿Sí? N es igual al número de partículas hacia arriba más el número de partículas hacia abajo. Y esta n es el número total de partículas que tenemos en el sistema. Entonces, si nosotros queremos calcular esta variación de n para arriba con respecto a n hacia abajo, vamos a encontrar que es la misma variación de n menos n factorial. Es decir, la variación de espines para arriba va a ser menos la variación de espines para abajo. Es decir, si se pasan unos espines que estaban hacia abajo, se pasan para arriba, es lo mismo que decir que de los espines hacia abajo se pasaron uno hacia arriba. O sea, la variación de n hacia arriba con respecto a n debe ser igual a menos la variación de n hacia abajo con respecto a n. Y esto porque aquí nos queda ese término, ¿no? Este término ahora.
Además, esto que está acá, al final de cuentas, va a ser la variación del número total de partículas. Y esto que está aquí va a terminar siendo 1. O sea, es decir, la variación total vamos a pensar en, vamos a tener un término de esta forma, ¿no? Es decir, vamos a tener un término donde estas variaciones que están acá arriba, este n hacia arriba sobre n, va a ser 1. Lo otro que tenemos acá es esto. Recordando la definición, ¿sí?, de potencial químico. El potencial químico es la variación de la energía libre con respecto al número de partículas. Entonces, si nosotros miramos esa variación respecto al número de partículas con esta ecuación, podemos notar que kBt por la derivada parcial de la función de partición esta con respecto a n, eso es el potencial químico. Colocamos nuevamente el 0 para notar que es el potencial químico de las partículas, ya cuando lo tenemos en el equilibrio. Y estas son con espines hacia arriba, ¿sí? Y cuando hacemos lo mismo, pero con n menos n hacia arriba, que esto sería las n hacia abajo, sería para n hacia abajo. Si integramos esto, perdón, si integramos no, si colocamos esto en la expresión de acá arriba, nosotros vamos a encontrar que esta variación va a ser este término de aquí, que sigue siendo este, ¿sí?, menos este término de acá, y los valores esperados que provienen de, bueno, acuérdense que este sale de este término. O sea, este término es este, así como hicimos hace un momento. Este término sería esta sumatoria de acá. Identifiquemos elementos. Miren que este elemento aquí de la sumatoria, que es el que te va a definir este que está aquí, dividido entre todo esto, es el que te define la probabilidad del estado. Entonces, al multiplicarlo por esto de aquí, te va a dar simplemente el valor, y sabiendo que esto de aquí es el potencial químico evaluado para n hacia arriba, entonces por eso esto que está aquí te da el valor esperado del potencial químico con n hacia arriba. Y todo este otro término que está acá, te da ese potencial químico con n hacia abajo. Si nosotros buscamos una condición donde consideramos que estamos en un equilibrio, que no hay variación de la energía libre, o sea, que la variación de la energía libre con el número de partículas es 0, encontramos una condición de equilibrio, y esa condición de equilibrio la satisfacemos igualando esto a 0. ¿Sí? Lo otro es que el valor esperado del potencial químico para n hacia arriba es lo mismo que tener el potencial químico del valor esperado de n hacia arriba. Teniendo en cuenta esto, ya podemos simplificar nuestra ecuación, y tenemos, recordando expresiones que teníamos antes, habíamos encontrado que el valor medio del momento magnético estaba en términos de partículas hacia arriba y hacia abajo. Recordemos que el número total de partículas es la suma de partículas hacia arriba más las partículas hacia abajo. Y tengamos en cuenta la relación que acabamos de encontrar, donde podemos expresar esto en términos de potenciales químicos. ¿Ok? Entonces miren que tenemos dos ecuaciones donde tenemos el número de partículas hacia arriba y hacia abajo. Con estas dos ecuaciones nosotros podemos escribir estos potenciales hacia arriba y hacia abajo en términos de parámetros que podemos medir experimentalmente, o que podemos relacionar con cosas experimentales. Entonces, aquí lo que hacemos, el siguiente paso es analizar la forma de ese potencial químico, ¿sí?, y alrededor de los valores que nos interesan. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que esto que está aquí es el número de partículas y es un número muy grande. Entonces, este valor de aquí es muy grande comparado con este. Cuando nosotros reemplazamos esta expresión, sería la expresión para el potencial químico con partículas hacia arriba, pero usamos la expresión que acabamos de encontrar para partículas hacia arriba. Entonces miren que tenemos una función que depende de dos parámetros, siendo este que está acá un valor mucho más chiquito que este. Entonces nosotros podemos hacer una expansión en series alrededor de este valor cuando es 0. Miren que el primer término es tomar cuando esto vale 0, que sería este término. El segundo término sería la derivada de este potencial químico respecto al número de partículas, evaluado en
en el valor cuando este vale 0, es decir, en n medios, por eso aquí aparece n medios, multiplicado por este valor. Este sería, bueno, aquí habría que colocar más el error de segundo orden, ¿no? Aquí el error de segundo orden, para que sea de igualdad. Lo mismo hacemos con partículas hacia abajo. Algo muy interesante que surge aquí es un concepto que se llama la dureza química. Cuando nosotros calculamos la variación de la energía libre con respecto al número de partículas, obtenemos el potencial químico. Y la variación del potencial químico respecto al número de partículas es la dureza química. Entonces es bien interesante que ahora la ecuación nos queda en términos de la dureza química, que indica qué tan fácil es cambiar el estado del sistema. Reorganizando los términos, encontramos que este momento dipolar es proporcional al campo magnético, y miren que uno de los parámetros que queda aquí va a ser esta dureza química. ¿Ok? Recordemos que este mu sub b es el magnetón de Bohr y este es el término de Landé. ¿Ok? Y si nosotros comparamos esta ecuación, podemos ver que, dada esta forma, podemos encontrar que la susceptibilidad magnética por partícula va a estar dada por este término de acá. Y con eso pues encontramos el resultado que estamos esperando. Es decir, cuando aparece un fenómeno en el cual los electrones se pueden orientar libremente en dirección del campo magnético para una cierta temperatura finita, es decir, aparece un fenómeno de paramagnetismo, y en el caso de tener electrones se conoce como paramagnetismo de Pauli. Nosotros podemos encontrar a ese sistema, le podemos asociar una susceptibilidad magnética que va a estar asociada a las propiedades del mismo.